tiene. Cada vez que participé me llegan de distintas partes del país saludos, así que felicitarlos no solo por el cariño que les tengo, sino por las actividades y por lo que hacen. Radio Caput. Placer, qué placer este encuentro, qué alegría. Esas cosas. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono de su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Nosotros, los otros. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos. Nosotros, los otros. Los martes a las 17. Aquí estamos, siempre En Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Maten. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ahí está. Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. Somos nosotras. Soy la que pinta graffiti pidiendo justicia por todas sus amigas. Somos todas. Yo soy de sangre combativa, mi cuerpo soberana voy rimando. Somos nosotras. Tanto que siente eufórica, antes que histérica histórica. El programa de Nelly Minjersky en Caput, con la participación de Andrea Cuellar Camarena. Somos nosotras. Los martes a las 16 en Caput. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ante este alud, ¿vieron? ¿Una luz de qué? Un terremoto. Algo nos pasó, algo nos han tirado. Nos están tirando nuestra legislación, nuestra historia. Nos están queriendo abrumar. Primero 300 y pica una ley, después otra ley, después el DNU, después esto, lo otro. ¿Qué se creen? ¿Que por eso nos van a apabullar? No. ¿Vieron cómo reacciona la gente, cómo reacciona el mundo jurídico? Y eso que todavía hay un sector muy grande de la población que no entiende. ¿Y sabe por qué no entienden? Porque está hecho con tal sagacidad, con tal malignidad. ¿Vieron? Ustedes saben que al día siguiente, nomasito, al día siguiente que asumió, se hizo una devaluación brutal. ¿Saben que este descalabro, me van a decir que antes sí teníamos inflación, pero este camino a la hiper para asustar a la gente se produjo, y miren ustedes, lean, busquen qué pasó el primer día. Brutal devaluación, ese mismo día brutal aumento de precios, y así sigue. DNU que libera la carne que se puede exportar, DNU que saca el observatorio de precios, DNU que saca la ley góndola, todo aquello que bien o mal se hizo para cuidarnos,
sale con el DNU afuera, derogado. Ese DNU hay que sacarlo de nuestra historia. ¿Saben por qué? Porque los presidentes un poco decentes lo usan muy poco. En cambio, cuando falta decencia, cuando falta honestidad, permite un abuso enorme. Y eso hizo que mucha gente empezara a decir, ¿qué pasó? ¿Qué hice con mi voto? ¿A quién voté? ¿No? Entonces, respirar hondo, tranquilizarse, no permitir que la luz nos pase y nos aplaste, analizar, luchar cada uno en su lugar, y para aclararnos, para que se entienda qué es este DNU, por qué decimos que es inconstitucional. Ustedes saben que todavía nos rige y que esa Constitución que nos rigió 40 años nos permitió ningún golpe de Estado, y el nunca más, y que se condenara, y que bien que mal, con buenas intenciones, con muchas dificultades, porque estamos en un mundo globalizado. ¿Saben qué pasa? Hay guerra, se toca en una partecita del globo, acá aumentan los precios. Hay guerra en algún lugar, Ucrania. ¿Qué tenemos que ver con Ucrania? Y sin embargo tenemos que ver. Enseguida aumentaron acá y se produjo más inflación. Entonces, es un mundo muy complejo. Y desgraciadamente, eso que vemos en Netflix, en la serie, que hay un grupo poderoso que domina el mundo, más de una vez es realidad, no es una fantasía. Y este grupo poderoso mira a la Argentina con mucha envidia, con muchas ganas, este país tan lindo, tan hermoso. ¿Por qué tiene que ser independiente? ¿Por qué quieren industrializar? ¿Por qué quieren justicia social? Entonces, vamos a trabajar hoy justamente sobre eso, y sobre esto nos va a contar ahora Andrea. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo estamos? Hola Nelly, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda nuestra audiencia de Somos Nosotras. Bueno, sí, estamos muy preocupados todos. Ya desde la emisión del martes pasado, bueno, un poco empezamos a analizar este tema, que es el decreto de necesidad y urgencia 70 diagonal 2023, un decreto que fue emitido por el presidente Javier Milei, y que este decreto se emite con un argumento, ¿no?, de que había una necesidad extrema, ¿no?, una urgencia que ameritaba, ¿no?, que el contexto económico ameritaba a la emisión de ese decreto. Es decir, el presidente tiene facultad para, como vos decías, Nelly, un presidente o una presidenta quien es titular del Poder Ejecutivo en Argentina, de acuerdo a la Constitución argentina, ¿no?, tiene la facultad para emitir decretos cuando existe una urgencia. Y en la propia Constitución establece cuáles las materias, ¿no?, en las cuales puede o sobre las cuales puede legislar en esos decretos, ¿no? Los decretos son especies de leyes, pero que no son leyes porque precisamente no siguieron el curso de las leyes. ¿Cuál es el curso de las leyes? Bueno, que se presenta un proyecto ante el Congreso, después de esto la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, en sus distintos ámbitos que tiene, ¿no?, de trabajo con relación a la temática, analiza ese proyecto, lo vota la Cámara de Diputados, de acuerdo al número de votos, si obtuvo el número de votos necesario que establece la Constitución, pasa a la Cámara de Senadores y ahí la Cámara de Senadores tiene que votar. Bueno, ese es el trámite que tiene que seguir una ley de acuerdo a la Constitución, ¿no? El proceso, digamos, que tiene que seguir una ley,
y que la votan los diputados y los senadores, que son los representantes directos del pueblo, ¿no? De las provincias y de toda la población. En este caso, un decreto no sigue ese camino, ¿no? Es una ley que emite directamente un presidente, una presidenta, y por eso, como no cumple con esos pasos que tiene que ver con que surja de los representantes del pueblo que fueron votados por el pueblo y que tienen la representación de las voces de las provincias y de las personas, ¿no? De toda la comunidad, digamos, que habita en el territorio argentino. Entonces, por eso tiene ciertas limitaciones. Y este decreto, de acuerdo a lo que, bueno, han postulado varios expertas y expertos, como hablamos en la emisión pasada con Graciela Peñafort, no cumple con los requisitos de la Constitución. Y para eso está en línea con nosotras Claudia Roca. Ella es abogada y actualmente es referenta de este espacio del cual, bueno, Nelly, vos también formas parte, que es una red que se conformó en defensa de la democracia y los derechos humanos. Buenas tardes, Claudia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Claudia? Bienvenida. ¿Qué tal, Pila? ¿Cómo estás? Un abrazo, un gusto escucharte. Feliz año a las dos. Igualmente. Bueno, queríamos un poco que expliques brevemente qué es la Red Federal, que en realidad cómo surgió con una espontaneidad maravillosa y con una riqueza, ¿no? Una cantidad de sectores diferentes que nos preocupamos por este ataque a nuestra Constitución, a nuestro país, a nuestra democracia, que suponen, porque ya van en plural, los intentos de pasar por encima del Congreso, de constituirse en una especie de monarquía, aunque no dicho con toda claridad, pero surge de la letra y del espíritu de todo lo que está proponiendo estas nuevas autoridades. Entonces queríamos unas palabras sobre la Red Federal y aparte que nos expliques un poco en qué consiste el DNU, que cambiemos ideas y cómo lo ha, digamos, planteado esta Red Federal en el recurso de amparo que se presentó la semana pasada. ¿Y qué efectos puede tener con lo más peligroso de este DNU, que es y cualquier otro, ¿no? Esta aplicación inmediata, y cuando se saltea el concepto de necesidad y urgencia. ¿Por qué? ¿Qué es necesidad? ¿Por qué existe el DNU? ¿O para qué? Según tengo entendido, es para una situación de superemergencia, un terremoto, unas medidas urgentes en las cuales, una invasión, pongámosle, o algún problema de relaciones internacionales no previsto, un problema, urgencia y necesidad. ¿Para qué? Para salvar vidas, para mejorar la sociedad, no para imponer una política determinada X. Me gustaría que nos aclares, a ver si por ahí yo estoy equivocada, porque no es mi especialidad. Bueno, empiezo por el comienzo, y es que es la red. La red yo creo que fue una reacción natural de un sector muy vasto de nuestra población, de reacción ante, creo yo, ante el discurso presidencial que nos planteaba una destrucción de la República. Creo que allí todos advertimos el riesgo enorme y la necesidad de reunirnos y prepararnos para un régimen que comenzaba o que intentaba comenzar en defensa de nuestros derechos, pero los derechos como nación, ¿no? De nuestra estructura organizacional, de nuestro pacto social. Esto es lo que creo que claramente puso en crisis el discurso presidencial, que donde fue, vuelvo a repetir, muy claro, el que no quería escuchar,
no lo iba a advertir, pero quien estuviera con una más mínima escucha lógica iba a entender que esto es lo que se venía. Entonces rápidamente hicimos una convocatoria y, como bien vos decís, respondieron sectores muy transversales, desde el mundo de la justicia, con abogados e incluso organizaciones de jueces, distintas organizaciones vinculadas al derecho, pero por supuesto que organizaciones de derechos humanos, sindicales, religiosas, culturales, personalidades, y además también como con tu presencia y con otras tantas presencias, creo que también estuvo representada ahí el mundo de la defensa de los derechos de género, que claramente vinieron a destruir en una regresión inaceptable en la Argentina. Entonces, rápidamente nos organizamos en 4 comisiones, donde las 4 cosas que asomaban como centrales en esta tarea, que era el tema de la defensa de la constitucionalidad, una comisión para la represión que claramente iba a venir porque un modelo como este no cierra sin represión, y por supuesto que la comisión laboral del mundo del trabajo, la previsión y la seguridad social, que también claramente se vislumbraba que se iba a destruir, y por último una comisión de comunicación, porque advertíamos la necesidad de no solo expresarnos y poder comunicarnos mucho más eficientemente, sino además la posibilidad de informarnos como organizaciones para entender qué es lo que está pasando en todos los aspectos de nuestra sociedad. Bien, bueno, entonces se conformó esta red federal que tiene 4 comisiones que van a trabajar los temas laboral, constitucional, de comunicación y la otra... Y el mundo del trabajo, la previsión y la seguridad social. El tema que de este DNU es como, supongo, voy a hacer una metáfora, como si nuestro país fuera un árbol, ¿no? Con las distintas ramas, la cultura, el territorio, y se lo quiere sacar y cortar de cuajo, porque no solamente está todo el tema patrimonial, la libre venta de la Patagonia, la libre venta de tierras limítrofes, cosas que todos los gobiernos, cualquiera fuera su ideología, no lo cambiaron, y a lo mejor lo subvertían, pero y no lo respetaban. Pero desde la ley del libro, la ley de los 1000 días, la ley de fuego, para que no se queme, como si el tema de quemar la tierra no se pueda ahora penar, porque cuando en todos los humedales, en toda la Mesopotamia, se prende fuego para poder destruir la fauna o sea, algo elemental que va en contra de todos los principios, digamos, de la protección del ambiente. Entonces es como alguien que dijo, me hace acordar a Nerón. Sí, creo que esa misma figura le recordé a mi hija, pero creo que es mucho peor, porque el problema es y vamos a retomar un tema, digamos, de orden constitucional. Bien, eso es importante, como para que la audiencia que no trabaja los temas de derecho, o sea, que no es experta en derecho, pueda comprender a qué nos referimos con la inconstitucionalidad del decreto. Bueno, pero creo que esto lo estudiamos en la secundaria, todos los que hicimos la secundaria en la Argentina, ¿no? Sí, nuestro país está organizado en 3 poderes que cada uno tiene su función, su misión, sus atribuciones y su conformación y, por supuesto, su forma de funcionar. Entonces, la facultad legislativa le está vedada
al Poder Ejecutivo, que en realidad es el órgano administrador, es el que tiene la responsabilidad de llevar o administrar los negocios de la nación, eso dice la Constitución. Bien. Entonces, el 99, inciso 3, le veda al Poder Ejecutivo la facultad de legislar. Bien. Y solo establece la excepción a través del DNU, después de la reforma del año 94, algunas excepciones, y habla de la necesidad de urgencia. Incluso hay materias que les están absolutamente vedadas, ni siquiera por DNU. Impuestos, materia penal, ¿no? Materia, digamos, de partidos políticos y electorales. Bien, se avanzó incluso por temas tangenciales, incluso este DNU avanza sobre temas impositivos y temas penales. Pero digo, hasta ese punto es la violación. Pero además de este uso del poder legislativo que no tiene, si uno se adentra ya en la redacción del DNU, uno no ve la relación. Nosotros siempre decimos que las normas, como las sentencias, son silogismos lógicos, ¿no? Entonces, ¿A qué te refieres con eso? ¿A qué te refieres con silogismos lógicos? Que lo que resuelve debe explicarse a través de los considerandos o las motivaciones que tiene esta norma. Cuando uno mira la motivación, como única motivación, habla de una crisis económica sin precedentes, dice encontrarse en un país con la peor crisis económica de la historia, y que hay una necesidad brutal, digamos, imparable y urgente de reducir el déficit fiscal. Y entonces uno se pregunta, ¿qué relación tiene la necesidad de reducir el déficit fiscal con el 90% de las normas que ninguna? ¿Qué tiene, digo, por decir el más absurdo de todo, qué tiene que ver el déficit fiscal con convertir a los clubes de fútbol en sociedades anónimas? Bueno, ese es una de las más brutales absurdos, ¿no? Y no, vos mencionabas, perdón, Pila, la ley de control del fuego. ¿Qué vínculo tiene eso con el déficit fiscal? De cambiarla, derogarla, o sea, que no se acuda a apagar incendios. Todo, oíme, ¿qué tiene que ver con cambiar la ley Micaela, la necesidad de urgencia y reducir? Aparte de eso, todas estas normas son doblemente inconstitucionales porque por su contenido violan los tratados internacionales. Totalmente. Por eso digo que hay que un poco desarmar la inconstitucionalidad de este DNU, porque es inconstitucional desde su forma, es decir, porque se arroga facultades que no tiene sin motivación justificada, porque no existe necesidad y urgencia para la mayoría de las cosas que resuelve. Pero además es inconstitucional en la materia, porque afecta derechos y garantías constitucionales y convencionales. Y además incurre en algo que desde el orden internacional es inaceptable, y es la regresión en materia de derechos humanos. Sí, ¿no? Los totalmente. derechos humanos deben ser progresivos, y aquí nos imponen una regresión que nos devuelve a la ley de la selva y a la época de las cavernas. Sí. Bueno, es algo que insistimos bastante en este programa, que a partir de la incorporación y reconocimiento como parte de todo el orden constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos que están previstos en el artículo 75, fracción 22, bueno, esos derechos que están comprendidos en esos tratados, bueno, son derechos hoy efectivamente, y por lo tanto son una obligación del Estado garantizarlos, promoverlos,
¿no? Y prevenir su violación. Entonces, y dentro de los principios de derechos humanos que conocemos está, bueno, además de la progresividad, la universalidad y la interdependencia, ¿no? Que con este decreto se estarían violando, ¿no? Y entonces ahí vamos a la presentación de este amparo, que bueno, también existen presentaciones de, por ejemplo, de la CGT, ¿no? Amparos que han presentado, bueno, ante el sistema de justicia, ante el Poder Judicial, para que se pronuncie con relación a la inconstitucionalidad. Pero ¿en qué instancia está esa presentación? ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que piden? No, básicamente, a ver, es un extenso escrito porque no solo recorre, tenemos, digamos, lo que justificamos, las 6 organizaciones primeras, que teníamos personalidad jurídica para tener legitimidad activa, pero estamos en representación de la red. Bien. Recorremos no solo la legitimidad, sino también cuestionamos DNU en el sentido de lo que acabo de decir, con un agregado, y es que el derecho administrativo es un acto administrativo nulo. Pedimos también la nulidad. La nulidad. Bien. Como acto administrativo, porque digamos, todos sabemos que para dictar una norma administrativa debe haber un expediente, motivación, deben intervenir los ministros de las carteras afectadas. Claro. Dictamen legal y técnico, tiene que intervenir la legal y técnica presidencial, nada de todo eso existe. No hay intervención de las ministras, de los ministros de la materia, no hay intervención de la Secretaría Legal y Técnica. Claro, lo han firmado y nada más, pero bueno, el tema acá, y esto me parece central señalarlo, y es que esto que parece un detalle, en realidad no se explica mucho la matriz y el sentido de este DNU. Está claro que lo han hecho, se sabe, porque lo han dicho, estudios privados, que evidentemente representan intereses privados. Y lo más grave que tiene este DNU, cuando uno lo puede mirar en su conjunto, es esto, es la destrucción de la nación. Y sobre todo nos muestra como adelanto un desguace de nuestro país que va a quedar en manos de determinados sectores concentrados. Extranjeros. Y si alguno, ¿no? Claro, y si a alguno no le molestara esto, yo les gustaría, le diría, porque que hagan algún ejercicio de pensar la gravedad de esta cuestión. No solo que se puede habilitar la posesión de estados extranjeros por parte de, digamos, recursos estratégicos centrales, sino que además dejamos un Estado incapaz de intervenir en la economía para garantizarnos cuestiones básicas, que es el sentido que en todo el mundo tiene el Estado, por mucho que lo niegue. Estados Unidos, que tanto lo refieren como el modelo, está cada vez más regulador en un montón de aspectos esenciales. Entonces la gente tiene que entender que esta situación lo va a llevar a una situación desde la nimiedad de que no sabe qué es lo que está comprando ni qué es lo que va a consumir, hasta no saber si va a poder tener servicios básicos, no va a saber si va a tener seguridad en términos de soberanía de un Estado, que no es abstracto, es concreto. Por eso, perdón Claudia que te interrumpa, porque yo estoy asustada, porque permite la entrada de tropas extranjeras. Nosotros ya tuvimos, y época de menemismo, 2 tragedias de actos, digamos, de las bombas puestas en el AMIA y en Israel. Y eso tenía que ver con temas de geopolítica ajenos a los intereses nuestros. Así es. Y esa instalación presunta de bases nos puede someter y hacernos estar
dentro de una situación terrible. Y cuando mucha gente me escucha y me dice, eso no es posible, le digo, no nos olvidemos las Malvinas. No nos olvidemos que estuvimos con Chile a punto de tener un problema. No nos olvidemos que nunca se pensó los países europeos y en Occidente lo que está pasando en Ucrania. Entonces, exactamente te iba a decir eso. En este mundo globalizado, ¿viste? Se toca algo. No te escucho. No, que hace mucho tiempo que, digamos, se habla de un país tan extenso como la posibilidad de un desguace de la nación, ¿no? En donde se apropian determinados intereses geopolíticos y económicos que sabemos que hoy manejan los estados y nos instalan en un problema de guerra civil que nosotros no tenemos, porque imaginemos el escenario de una sociedad del sálvese quien pueda, que es lo que nos están proponiendo, la conmoción social que esto genera y a dónde podemos terminar. Y de nuevo, si alguien piensa que somos muy conspiranoicos, que miren cómo hicieron el proceso de balcanización, cómo hicieron algunas divisiones en Oriente, cómo dinamitaron África. Y acá nomás, como bien vos decís, está Ucrania, ¿verdad? Entonces no es imaginativo lo nuestro, sobre todo porque tenemos recursos que son estratégicos para la supervivencia del planeta. Así es. Entonces, bueno, nada, pero retomando un poco para no irme y contestar lo que me preguntaron, ¿qué pedimos? Bueno, pedimos que se declare, por supuesto, su inconstitucionalidad por la forma, por la materia, la nulidad como acto administrativo, pero también pedimos la cautelar por esta conmoción social que puede generar. Pedimos que se dicte una orden de no innovar, es decir, que no se pueda aplicar este DNU. Vamos a tratar de habilitar feria. Pedimos igual la medida con habilitación de días y horas inhábiles, pero vamos a presentarnos entre mañana y pasado para pedir la habilitación de feria para insistir en la necesidad del DNU. Sí, porque ya está funcionando. Ya salieron claro, en el hoy está vigente. En el boletín oficial ya se da la derogación de la ley, que es una enormidad. Porque ahí, perdón que te interrumpa, ahí aparentemente hay una cámara del trabajo que está habilitando feria. Claro, sí, acabo de ver acá en la televisión, decía que la Cámara del Trabajo habilitó la feria para analizar el amparo de la CGT. Sí, pero mira, una cosa que hasta qué punto la locura, ¿no? Reduce la licencia por maternidad. Sí, bueno. Es tremendo. Nosotros ahí decimos que además eso es una violación a la Convención de los Derechos del Niño, inaceptable. No solo eso. Increíble. Van contra la paridad. Están destruyendo toda una trama legislativa de avance, de que la Argentina fuera un modelo. Al poner esta historia ahora de las listas que proponen de cambio unipersonales, con eso ya la paridad se acaba. Y además subrepticiamente van introduciendo en las leyes conceptos, que van en contra de la función de la maternidad, considerar el trabajo, digamos, de los cuidados, porque en una parte de la ley que hablan de la maternidad y de la licencia, se dice que es para que repose la madre. O sea, no se habla de la función materna como lo que es, entonces van como horadando, ¿viste? Con distintos conceptos, sacando personas gestantes, poniendo mujer. Tenés que estar con lupa viendo cómo van penetrando y destruyendo derechos. Claro, en el caso de la ley Micaela, por ejemplo, la Fundación Micaela hizo un comunicado porque la modificación implica destruir el objeto de la ley, que es que toda
todos los funcionarios, todos los trabajadores del Estado se capaciten en la temática de género para poder modificar las prácticas estatales, ¿no? Para que tengamos, digamos, un Estado que construya políticas públicas igualitarias, para que... Perdón, vos vio la convención Belén do Pará, porque dicen que el ministerio que han degradado el ministerio de Secretaría a subsecretaría para violencia intrafamiliar. Claro, o sea, lo reducen a violencia intrafamiliar, claro, o sea, es como un retroceso a años, ¿no? Años de lucha que incluso... La ley 24417 que hablaba de violencia intrafamiliar tiene como 30 años ya. Sí, la propia convención, ¿no? La convención habla de desigualdades estructurales que tienen que ver con construcciones históricas. Digo, todo esto lo desconoce Belén do Pará, la CEDAW. Bueno, desconocen la perspectiva de género que no es un invento nuestro, está en la CEDAW. O sea, es el monumento a la inconstitucionalidad, al derecho convencional. Ahora, ¿vos tenés alguna posición, Claudia? ¿Por qué han hecho algo tan brutal, tan masivo, que es como para desorientarnos, para dar un golpe de gracia de entrada? No, yo en verdad creo que nada de esto es casual y ninguno de esos artículos que están puestos ahí tienen algún viso de casualidad. Claramente lo que quieren hacer es imponer de un plumazo un cambio civilizatorio, en donde pasemos de una sociedad con derechos, con rasgos de humanidad, con valores, con principios, porque eso nos da el sentido de nación. Entonces nos proponen la deshumanización, el descontrol, el sálvese quien pueda, porque en ese escenario hay campo propicio para la destrucción y la apropiación de un país. Esto es lo que yo creo. No, estoy convencida, te apruebo, me gustó tu palabra de cambio civilizatorio. Están destruyendo nuestra civilización y lo peor de todo es que gran parte de la población todavía no tiene conciencia de la gravedad del tema. Son cambios de paradigma, son cambios de objetivos de vida, ¿no? Así es esto, es todos contra todos. Nos devuelve a la Edad Media, ¿verdad? En donde dominaban los feudales, el resto estaban sometidos a las condiciones más indignas de vida. Y si les parece exagerado, que me expliquen por qué toda esta normativa que vos citaste, que citamos antes, ¿qué relación tiene esto con el déficit fiscal? Nada, la ley del libro. Todo el tema de la cultura. No. Bueno, es que necesitan un pueblo aterrorizado, sometido, desorganizado, deshumanizado, para poder apropiarse. Y yo honestamente digo algo que quizás a algunos no les guste, pero digo, nos quieren convertir en Palestina. Entonces, espero que la sociedad despierte y salga en defensa de esto, de nuestro Estado-Nación, de nuestros ideales, de los ideales civilizatorios, ¿no? Y no permitamos que esto ocurra. Oíme, en el amparo se puede agregar gente, porque eso nos pueden preguntar. En qué, creo que no sé si escuché mal o no escuché en qué juzgado está. Está en el juzgado, cayó en el sorteo en el juzgado número 3, el contencioso administrativo federal número 3, pero lo que pensamos es que lo va a remitir al juzgado el doctor Furnare, donde fue el primero. Pero también va a depender mucho de que por eso hoy la verdad que tengo un tema de salud, si no ya iba a ir a ver el juzgado de turno y ver la posibilidad de incorporar, porque en realidad lo que más nos surge
es exigir la cautelar, ¿no? La orden de no va, que esto no se aplique. Y después vamos por la cuestión de fondo. ¿Y qué significaría la cautelar para quienes no para conocen? Que no se aplique inmediatamente. Bien. Claro, lo que dice el juez es no se innove en materia legislativa, esto no se va a aplicar hasta tanto no se resuelva la cuestión de fondo por el daño que significa. Imagínense el daño inmediato que todo esto produce. Por ejemplo, hoy pueden estar comprando tierras intereses extranjeros violando nuestra seguridad frontera. Claro. ¿No? Hoy, en este mismo instante. Claro. Pueden no depositarte la jubilación. Claro. Pueden estar echando gente y no pagar la indemnización de ley. Pueden estar, infinitas cosas. Te hago una pregunta. Porque me parece muy interesante y muy pertinente haber planteado la medida de no innovar. En algún otro de los amparos también se pidió, pero no leí eso. Sí, en el de Rizo se pidió. En el de Rizo. Sí, y el de la CGT también lo pidió, pero se lo rechazó el juez de primera instancia. Fueron a la Cámara y ahora la Cámara habilitó la feria. Bueno, veremos entonces qué resuelve la Cámara. Y perdón, y hay unos amparos que a mí me parece muy interesante en el interior. Hay uno, creo que en San Juan. En La Rioja. En La Rioja. El del gobernador de Quintela con Zaffaroni. Ese es más interesante porque el propio gobernador, en representación de la provincia, va directo a la Corte por competencia originaria. Claro. Pero la Corte ahí ya dijo que hasta febrero no lo va a tratar con sus características habituales. Pero hay en juzgados de primera instancia federales y hay uno que corrió traslado, creo que un juez del Chaco, corrió traslado del Estado por 3 días. Así que creo que está habilitando feria también. Te hago una pregunta, porque hay un amparo que me llegó un día que me pareció interesante y que le dieron curso, pero no es un amparo de este tipo como los que estamos hablando, sino es de un señor que tenía, digamos, socio de Swiss Medical, que planteó el amparo respecto a su situación Claro. Ahora, ¿sería bueno eso, llenar de amparos individuales? Bueno, sería una estrategia, ¿no? En función de ver que no se mueven los amparos colectivos, que es de lo que estábamos hablando hasta recién, son todos amparos colectivos, que cada persona que sienta afectada sus intereses individuales presente un amparo. No estaría mal, ¿no? No, claro, sería otra herramienta de lucha, sin ninguna duda. Bueno, Claudia, vemos que te agradezco mucho porque has dicho que estabas con un problema de salud, que nos hayas atendido, fue muy ilustrativa y te vamos a seguir llamando, sobre todo. Creo que nosotros también vamos a terminar habilitando la feria y seguir con la radio, que en enero, no, porque hay tanto para pensar y discutir y transmitir. Es muy grave lo que hacemos. Sí, pero ¿sabés que también veo que la semana pasada empezamos a hacer cosas y estábamos muy deprimidas? Y creo que ahora ya estamos todos un poco más fuertes como para emprender esta lucha. Así que muchísimas gracias, seguimos en contacto y bueno, y dos palabras más nada más, ¿no? Que mujeres atentas, porque esta ley está llena de pequeñas trampas que lesionan todos nuestros derechos, la igualdad, la paridad, los derechos. Estábamos con el tema de avanzar en cuidados, el derecho de la interrupción voluntaria del aborto. O sea, ojo, esto nos afecta cuando se sacan los precios de la ley de góndola o se favorece la exportación de carne, nos privan de que tengamos la posibilidad de dar buen sustento y alimento a nuestros hijos. Todas estas leyes son una tras otra
armas en contra nuestra, son tiros de gracia a nuestra función, a nuestros deseos o no de maternar, a nuestra posibilidad de tener una familia digna. O sea, no es porque sean leyes que nunca escuchamos hablar. Cuando se quema y se prohíbe y no se ampara y que haya incendios para favorecer que unos pocos planten soja, ¿saben qué? Entonces nuestros hijos se enferman más también, se afecta la bioseguridad ambiental. Entonces lean, pónganse de pie y en cada sociedad, en cada lugarcito donde tienen un poco de influencia, un poco de intercambio de ideas, analicen estas leyes, porque no son algo que está en la estratosfera, es algo que persigue destruirnos, como dijo nuestra civilización. Es así de duro, es así de cruel lo que nos está sucediendo. Así no lo tenemos que permitir. Muchísimas gracias, Claudia, y seguiremos en comunicación. No, gracias a vos, Pila, gracias, Andrea. Un abrazo y que este año nos encuentre más unidos y más fuertes que nunca, para enfrentar esto y no pasarán. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, un abrazo. Nos comunicamos. Abrazo, Claudia. Gracias. Chao, chao. Como esto, Martín, como esto es tan duro, ¿qué nos vas a ofrecer para que nos movamos un poco el cuerpo? Bueno, vamos a escuchar un poco de música y estuvimos ahí hablando con Claudia Roca, abogada y referenta de la Red Federal por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, ooh, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we made it through another day, then I say, ooh, ooh. It's the only way to bring me back. Ooh, 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 to you.
Bueno, estamos acá de vuelta en Somos Nosotras y le recordamos a la audiencia que pueden mandarnos un mensajito al WhatsApp de oyentes y oyentas de Radio Caput al 11 65 16 44 46, 11 65 16 44 46 y a las redes sociales de Caput en Twitter, Instagram, Facebook. Ahí pueden comunicarse con Somos Nosotras, con Nelly, contarnos qué piensan de lo que hablamos por acá, preguntarnos cosas. Es muy importante. Y bueno, a pesar de todo, no nos tienen que sacar la alegría ni darnos buenos deseos, o sea que lo mejor para cada uno de nuestras oyentes para este 2024, a no aceptar cualquier cosa, a no aceptar que se destruyan nuestros derechos, y vamos a tratar a lo mejor de tener alguna otra nueva audición, ya les vamos a avisar, porque realmente nos están pasando cosas muy pesadas y no sé si no nos van a dar más ganas de comunicarnos, porque estar acá en la radio, poder transmitir ideas, reflexionar con ustedes, es algo que nos enriquece a nosotros y que a lo mejor también a ustedes, como quieran llamarse, porque nosotros no vamos a jurar, porque nos deroguen una ley, no vamos a dejar de considerar que somos iguales y que está vigente, por lo menos en nuestro corazón, la ley de identidad de género. Vamos a seguir sosteniendo esos principios y luchando por ellos. O sea, viva la amistad, viva la igualdad, viva nuestra Argentina, no en aquella que quieren convertirla. Así que a seguir peleando, no perder la alegría y no bajar los brazos. Nos vemos, no sé muy bien cuándo, pero ya les vamos a dar una sorpresa. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. En Caput. Y la radio es pura imaginación. Pasan cosas. Eve de Bonafini. Entonces nos imaginamos todo. El galope del caballo, los truenos. Vos te imaginás qué pasa, pero no sabés cómo pasa ni dónde pasa. La radio te forma, porque es mucho más educativa, mucho más formativa. A donde llega la radio, no puede llegar nadie. Radio. Caput. Para mí la radio es lo que no va a morir nunca. Esas cosas. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 32